And really we can say that educators are leaders. Y podemos decir realmente que cada educadora es una líder. Let's look at our first verse in 1 Corinthians chapter 12 verses 1 and 2. Vamos a ver nuestro primer versículo en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 2. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. So here Paul is talking to the Corinthians. Aquí Pablo está hablando a los corintios And he's reminding them that they were Gentiles before. y les está recordando que ellos fueron gentiles antes. And the Gentiles had many pagan gods and pagan practices. Y los gentiles tenían muchos dioses paganos y prácticas paganas. And so there was a lot of instruction that Paul had to give them. Así que había mucha instrucción que Pablo tenía que darles. When the Jews converted to Christianity, Cuando los judíos se convirtieron al cristianismo, there were a few changes that they had to make. también tuvieron que hacer algunos cambios. One of those changes was they had to accept Christ as the Messiah. Uno de esos cambios fue que debieron recibir a Cristo como Mesías. They had to give up the sacrificial services Tenían que abandonar los sacrificios and the feasts. y las fiestas. But the Gentiles had to make a huge change. Pero los gentiles tenían que hacer un cambio enorme. And so Paul spends a lot of his time teaching these Gentiles. Así que Pablo pasó mucho tiempo enseñando y enseñando a los gentiles. And one of the things he tells them is that there are spiritual gifts. Y una de las cosas que él les enseñó es que hay dones espirituales. And there are different types of gifts. Y hay diferentes tipos de regalos. Vamos a ver el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 5 y 28. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. And so we see these different gifts in the church today, don't we? Y así que vemos estos distintos tipos de dones en la iglesia hoy, ¿no los vemos? We have those that are talented with languages. Vemos algunos que son talentosos con los idiomas, Those that have the gift of healing, medical missionary work. otros que tienen el don de sanar, del trabajo médico misionero, And those that have the gift of teaching. y otros que tienen el talento de enseñar. And God puts these gifts to use in leadership places with these people. Y Dios da estos regalos, estos dones para liderar a su pueblo. And many ask, does this apply to men only, or is this for men and women? Y muchos preguntan, ¿estos dones son solamente para los hombres o son también para las mujeres? And Gospel Workers tells us Y los trabajadores de nuestra iglesia nos dicen, Obreros Evangélicos dice en el libro, en la página 468, el Señor tiene una obra que hacer tanto para las mujeres como para los hombres. so God is calling both women and men. Así que Dios está llamando tanto a hombres como mujeres al trabajo. And in the magazine Review and Herald, Y en la revista Review and Herald, Sister White goes on to say that women can come close to the hearts of people that men can't reach. la hermana Elena dice que las mujeres pueden llegar a los corazones de personas que los hombres no pueden. Who are those people? ¿Quiénes son esas personas? Other women. Otras mujeres. It's not appropriate for a pastor to have close counsel with a woman. No es apropiado para un pastor tener cercanía o consejería cercana con una mujer. But a woman can have close counsel with another woman. Pero una mujer sí puede tener esa consejería cercana con otra mujer. A woman can work with families in a way that a pastor cannot. Una mujer puede trabajar con las familias de una manera en que los pastores
pastores no pueden. And God, in His wisdom, wants every part of the church attended to. Y Dios en su sabiduría quiere que cada uno de su iglesia esté cubierto, esté trabajando. And so He gives a work to men and He gives a work to women. Y le da entonces un trabajo al hombre y le da otro trabajo a la mujer. But He wants everyone working. Pero quiere que todos estén trabajando. And He especially needs workers who are converted and teachers who are converted, fully converted. Y él especialmente, Dios especialmente necesita de personas que estén realmente convertidos, profesores que estén realmente convertidos. And these next two quotes are in English only because they haven't been translated into the Spanish. Estos dos textos que voy a leer están en inglés, no han sido traducidos al español, But it's from the book Special Testimonies for Church Schools. pero es del libro Testimonios Especiales para profesores. Dice, me gustaría que los profesores de nuestras escuelas sean seleccionados por Dios. Las almas serán perdidas por el trabajo descuidado de profesores cristianos, de profesores cristianos. No es seguro para nosotros emplear instructores en nuestras instituciones que no son creyentes en la verdad presente. Sus ideas y teorías que toman la mente con un poder malo, que absorben los pensamientos, hacen del mundo que sea un átomo, making the world of an atom of the world. Yeah, changing the order. Cambian el orden de las cosas. So Sister White tells us that we need to have not just Christian teachers, but our teachers of our own faith in our own schools. La hermana White habla de que en nuestras escuelas no solo deben haber profesores, sino profesores de nuestra propia fe. Because our schools are missionary projects. Porque nuestras escuelas son proyectos misioneros. And the time to start teaching people about the gospel is from the time when they are small. Y el tiempo de enseñar a las personas del evangelio es desde que están muy pequeños. Children who grow up in the gospel faith have a very solid foundation. Los niños que crecen en la verdad nuestra tienen un fundamento sólido. We look at the example of Samuel. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Samuel. He grew up serving the Lord. Creció sirviendo al Señor. And when he served the Lord, he loved the work of the Lord. Y cuando creció sirviendo al Señor, amó el servicio al Señor. In many places around the world, we don't have Christian schools. En muchos lugares alrededor del mundo no tenemos escuelas cristianas. Colombia is very blessed. You have 3 schools. Colombia es muy bendecida porque ustedes tienen 3 escuelas. And 4 with Gilgal. Y 4 contando Gilgal. And the children can be taught the Word of God from the time that they're small until they are adults. Y los niños pueden aprender la palabra de Dios desde que son pequeños hasta los adultos. And the difference that makes is tremendous. Y la diferencia que esto hace es tremenda. Because when they are taught in church, porque cuando ellos son enseñados en la iglesia, and then they go into the world schools, y luego van a las escuelas seculares, for 5 days out of the week, durante 5 días a la semana, how much does the teaching at home and the church have on them in comparison to what they're learning in school? ¿Cuánto tiene la iglesia para enseñarles en comparación al tiempo que pasan ellos en la escuela? The school has much more of an influence than the church does. La escuela tiene mucho mayor influencia que la iglesia. But when children are in church on Sabbath and in the school 5 days a week, in the church school 5 days a week, Pero cuando los niños están en nuestra iglesia el día sábado y luego durante la semana también están en nuestras escuelas cristianas, then the same message is taught to them all week long. el mismo mensaje está siendo enseñado en ellos durante toda la semana. And as people, we learn through repetition. Y como personas aprendemos a través de la repetición. We learn
again and again and again. Aprendemos cuando repetimos una y otra vez. And when children hear one message from their parents, Y cuando los niños escuchan un mensaje de sus padres and then different messages from their teachers, y luego diferentes mensajes de sus profesores, there's confusion in their mind. hay confusión en sus mentes. But when they hear the same message from their parents, Pero cuando escuchan el mismo mensaje de sus padres, the same message in the church, el mismo mensaje en la escuela, the same messages in the school, el mismo mensaje en la iglesia, it finds a place in their heart. encuentra ese mensaje un lugar en su corazón. And so it's important that the teachers in our schools Así que es importante que los profesores de nuestras escuelas speak the same message as the pastors. hablen el mismo mensaje que los pastores, That Sabbath is the day of worship. que el sábado es el día del Señor, That Jesus is coming soon. que Cristo viene pronto, That everyone needs to accept Him in order to be saved. que todos deben aceptar a Cristo para ser salvos. That's the message that our schools should be teaching. Ese es el mensaje que nuestras escuelas deberían estar enseñando. And can teachers be women? Y pueden ser mujeres, ¿pueden las mujeres ser profesoras? Yes. Sí. And teachers have a very strong influence. Los profesores tienen una muy grande influencia. Todos los que están relacionados con nuestro colegio deben ser hombres y mujeres temerosos de Dios, así como estar llenos de su amor. Deben andar humildemente con Dios y deben sentir su responsabilidad, la cual no es menor que la del ministro. La influencia que los profesores y los maestros ejercen sobre los jóvenes de nuestro colegio los acompañará allí donde vayan. The influence of teachers is powerful. La influencia de los profesores es poderosa. We are changing minds, Estamos cambiando mentes, molding hearts. moldeando corazones. It's the same work that ministers do in the churches. Es el mismo trabajo que los pastores hacen en las iglesias. Just the listeners to the teachers are a little younger. Solo que los que escuchan a estos profesores son mucho más jóvenes. But pastors teach. Pero los pastores enseñan. They are teachers. Ellos son profesores. And teachers also have a very strong influence. Y los profesores también tienen una muy grande influencia. My father comes from a very small country in Europe. Mi padre viene de un país muy pequeño en Europa. It's called Estonia, Es llamado Estonia. and most people have never even heard of this country. Y seguramente ninguno de ustedes habrá escuchado de este país. My grandfather was a pastor in Estonia Mi abuelo fue pastor en Estonia and was killed during the Second World War because he refused to participate in the war. y fue asesinado durante la Segunda Guerra Mundial porque se negó a participar de la guerra. And in 1994, my father took all of us, his family, back to Estonia to see where he grew up. Y mi 1994 es 1994, mi padre nos llevó a Estonia de vuelta para que conociéramos dónde se había criado nuestro abuelo. It had been 50 years since he had left Estonia, Había sido 50 años desde que él se había ido de Estonia and finally Estonia was free from Soviet occupation. y finalmente este país estaba libre de la ocupación soviética. So he wanted to go back to see his country, Y él quería regresar para ver su país and he took us with him. y nos llevó consigo, con él. And there's one place that we visited that was very interesting to me. Y hubo un lugar que nosotros visitamos que fue muy interesante para mí. It was the site of a massacre. A massacre. Fue como una vista, A site, a place where many people were massacred. Ok, fue un lugar donde ocurrió una masacre. And the names were listed there and their occupations. Y allí aparecían los nombres de las personas que fueron asesinadas y sus ocupaciones. These were the political leaders of Estonia. Eran los líderes políticos de Estonia. These were the pastors of Estonia. Estos eran los pastores de Estonia.
and the teachers of Estonia. y los profesores de Estonia. These were the leaders of Estonia that they killed in that spot. Esos fueron los líderes de Estonia que fueron asesinados en ese lugar. Why? ¿Por qué? Because when you take away the leaders, then you can control the people. Porque cuando sacas a los líderes puedes controlar a las personas. The political workers, the teachers, the pastors have a lot of influence on the people of the country. Los pastores, los líderes, los trabajadores bíblicos tienen mucha influencia sobre las personas. And if you look at the way the Soviet Union worked when they conquered different countries, Y si ven la manera en cómo la Unión Soviética trabajó conquistando varios países, the first thing they did was to get rid of the leaders. lo primero que ellos hicieron fue acabar con los líderes. Teachers are leaders. Los profesores son líderes. They can be good leaders or they can be bad Pueden leaders. ser buenos líderes o malos líderes. It depends on who they are following. Depende de quién están ellos siguiendo. And if their heart is dedicated to God, Y si su corazón está dedicado al Señor, then they become an excellent tool in the church. se convierten en excelentes herramientas en la iglesia. But there's an interesting passage in the Bible, Hay un pasaje interesante en la Biblia. and it's in 1 Timothy 2, verse 12. Está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Why does Paul say this? ¿Por qué Pablo dice esto? This is one of those verses in the Bible that people say, Este es uno de esos versículos en la Biblia que la gente dice, And as students of the Bible, we know that when we read a verse, Y como estudiantes de la Biblia sabemos que cuando leemos un texto bíblico, that we have to read a little more. tenemos que leer un poco más allá. We have to search. Tenemos que investigar. We have to study. Tenemos que estudiar. Isaiah 28, verse 10 gives us some instructions. Isaías 28:10 nos da algunas instrucciones. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. So when Paul wrote that letter to Timothy, Cuando Pablo escribió esa carta a Timoteo, he had a lot of knowledge about the history of Israel. tenía mucho conocimiento sobre la historia de Israel. He knew that from the beginning of Israel, Miriam was one of the leaders. Él sabía que desde el principio María fue una de las líderes del pueblo de Israel. In Micah chapter 6, verse 4, God tells Israel that I have put Moses, Aaron, and Maria. Miqueas 6:4 nos dice que colocó delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Those three were leading Israel Esos tres estaban dirigiendo a Israel in different ways. en diferentes maneras. And we know that when Miriam was against the marriage of Moses, Y sabemos que cuando María estuvo en contra del matrimonio de Moisés, God punished her publicly. Dios la castigó públicamente. Why? ¿Por qué? Because she was a leader. Porque ella era una líder. And she needed to be an example to the others. What she did was wrong. Y ella tenía que ser un ejemplo para los demás que lo que ella había hecho estaba mal. And God treated her as a leader. Y Dios la trató como líder. We know that Sister White tells us that she had a special place in everyone's heart. La hermana Elena nos dice que tuvo un lugar, que María tuvo un lugar especial en el corazón de las personas. And when she died, they celebrated 30 days of mourning in her honor. Y cuando ella murió, los israelitas tuvieron 30 días de duelo, Just as they would for any other leader. así como lo hubieran hecho con cualquier otro líder. Now, Paul also knew leaders in Rome Pablo también conocía líderes en Roma and in the early church. y en la escuela, en la iglesia primitiva. And these leaders were women. Y estos líderes eran mujeres. We have Lydia, who is the first Christian convert in Europe. Tenemos a Lidia, que fue la primera mujer convertida en Europa. She was a businesswoman, a very wealthy businesswoman. Era una mujer de negocios, una mujer muy pudiente. She also, when she was converted, started a house church.
Ella cuando se convirtió inició una iglesia en su casa. She brought people into her home to worship God. Ella trajo a personas a su casa para adorar al Señor. Priscilla worked alongside Paul, Priscila también trabajó junto a Pablo and she and her husband together taught Apollos. y junto con su esposo enseñaron a Pablo. Apollos. Pablo es Apollos. Apolo. And she taught others as well. Y también enseñó a otros. She was a very learned woman. Ella era una mujer muy entendida. And and Paul appreciated her. Y Pablo la apreciaba. Dorcas lived during this time. Dorcas también, o Tabita, vivió durante este tiempo. And today we would say she had an NGO, a non-profit organization. Y si la viéramos hoy en día, diríamos que Dorcas tenía una organización sin fines de lucro. She was a leader over the work with the poor. Ella era una líder que trabajaba para los pobres. She made clothes and brought food and made sure that everyone was taken care of. Ella hacía ropa, comida y se aseguraba de que todos estuvieran atendidos. And when Peter came, and she had already died, Y cuando Pedro vino, ella ya había muerto. men and women pleaded with Peter, we need Dorcas. Tanto hombres como mujeres le rogaron a Pedro, necesitamos a Dorcas, la necesitamos. And with the power of God, Peter raised her back to life to continue her work. Y con el poder de Dios, Pedro la resucitó nuevamente para que pudiera continuar con su trabajo. Junia is also a leader in the early church. Junia también fue una mujer líder en la iglesia primitiva. We don't know much about her, but she's mentioned by Paul. No sabemos mucho de ella, pero es mencionada por Pablo. And Phoebe was a deaconess in the church. Y Phoebe era una diaconisa en la iglesia. And Paul writes something very nice about Phoebe specifically. Y Pablo escribe algo muy bonito acerca de Phoebe específicamente. Os recomiendo además nuestra hermana Phoebe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Paul appreciated the work of Phoebe. Pablo apreciaba el trabajo de Phoebe. And he sends this letter of introduction to the place that she's going. Y él envió esta carta a la iglesia donde ella iba a ir. Please take care of her, help her. Por favor, ayúdenla, cuídenla. She's a great help to the church. Ella es una gran ayuda para la iglesia. He appreciated her work. Él apreciaba su trabajo. He didn't diminish her work. Él no disminuyó su trabajo. He uplifted her. Él hizo que su trabajo fuera importante. There's some other women that he writes about also. Pablo también escribió acerca de otras mujeres. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. So he mentions these other two women that they worked alongside him. Así que también Pablo menciona a estas otras dos mujeres que trabajaron juntamente con él. They are active missionaries of the gospel. Fueron misioneras activas del Evangelio. And he treats them with the dignity and respect of a missionary. Y él las trató con la dignidad y el respeto de misioneras. So why does Paul write what he does to Timothy? Entonces, ¿por qué Pablo escribe lo que escribió a Timoteo? It almost seems like a contradiction. Pareciera que hubiera una contradicción allí. But we have to go a little bit deeper. Pero tenemos que investigar un poco más profundamente. Where is Timothy working at this time? ¿Dónde estaba trabajando Timoteo en este momento? Does anybody remember which city he's in? ¿Alguien recuerda qué ciudad estaba Timoteo? ¿En qué ciudad? Not in Corinth. No estaba en Corintio. In Ephesus. En Éfeso.
And what is Ephesus known for? ¿Y por qué es conocida Éfeso? That's right. What do we see being sold here? ¿Qué vemos que está siendo vendido acá? Paul worked in Ephesus strongly. Pablo trabajó fuertemente en Éfeso. Acts chapter 19 tells us that on his third missionary journey, Paul stayed in Ephesus for 2 years. El libro de Hechos, el capítulo 19, nos dice que en su tercer viaje misionero, Pablo estuvo trabajando en Éfeso durante aproximadamente 2 a 3 años. That's longer than any time he spent in any other city. Fue mucho más tiempo de lo que él pasó que en cualquier otra ciudad. And during that time, he was teaching and teaching and teaching about the true God. Y durante ese tiempo él estaba enseñando y enseñando del verdadero Dios. And he taught so much about the true God that it began to worry the merchants of that city. Y enseñaba tanto de ese Dios que empezó a preocupar a los mercaderes de la ciudad. And there was a particular silversmith named Demetrius. Y había en particular un hombre platero que se llamaba Demetrio. And he went and he spoke with the others who were selling in the markets. Y él habló con otros que estaban vendiendo allí en el mercado. And he said, you know, this man Paul, Y le dijo, ustedes saben, este hombre Pablo he's going to destroy our business. va a destruir nuestro negocio. We're going to be poor. Vamos a convertirnos en pobres. If everybody converts to his God, they're not going to buy from us. Si todos se convierten al Dios de este hombre, nadie va a comprar nada de nosotros. And they began to chant, great is Diana of the Ephesians, great is Diana of the Ephesians. Y empezaron a gritar, grande es Diana de los Éfesos. And they repeat this phrase, chanting, chanting, chanting for 2 hours. Y repitieron esta frase, gritando y aclamando durante 2 horas. The authorities had to be called Las autoridades tuvieron que ser llamadas because Diana was the most honored god of that city. porque la diosa Diana era la más honrable de esa ciudad. Now, who is Diana? ¿Quién es Diana? A goddess, very good. Una diosa, muy bien. In the time of the Greeks, she was called Artemis. En el tiempo de los griegos fue llamada Artemisa. In the time of the Romans, she was called Diana. Y en el tiempo de los romanos era conocida como Diana. And she was the goddess of fertility. Y era la diosa de la fertilidad. And the statues that they sold of her showed that fertility by giving her many, many breasts. Y las estatuas que se vendían de ella demostraban la fertilidad a través de muchos senos. She was also a hunter. Ella también era cazadora. And in this religion of Diana worship, Y en esta religión de culto a Diana, there were female priests habían sacerdotisas that had a lot of political, religious, and social power over men and women. que tenían muchísimo poder, tanto religioso, político como social. And these priestesses had a lot of respect, were held in high esteem. Y estas sacerdotisas eran tenidas en mucho respeto. And as Paul is teaching, there are converts that come from these pagan worship into the church. Y mientras Pablo estuvo convirtiendo, muchos de ellos llegaron a la iglesia. And they believed in this new God that Paul is talking about. Y creyeron en este nuevo Dios del que Pablo estaba enseñando. This God of heaven that's not made out of stone. Este Dios del cielo que no ha sido hecho de piedra. This living God. Este Dios viviente. They accept him. Ellos lo aceptaron. And they want to worship him. Y quisieron adorarlo. Pero they bring a lot of that paganism with them. Trajeron mucho de ese paganismo con ellos. And you know, conversion takes some time. Y saben que la conversión toma tiempo.
Sometimes we have difficulties with, is this biblical or is this cultural? A veces tenemos dificultades entre esto será bíblico o será cultural. And culture, or the past that we have known, is so strongly embedded in us Y nuestras raíces culturales, las cosas que nosotros traemos de antes, a veces son tan fuertes en nosotros that we put it into our church beliefs. que las traemos a nuestras creencias en la iglesia. And the Israelites were no different. Los israelitas no fueron diferentes. Sometimes they held their traditions higher than what the scripture says. Algunas veces sostenían sus tradiciones por encima de lo que la Biblia decía. Yesterday we had some questions about what color the bride's dress should be. Ayer tuvimos algunas preguntas sobre de qué color debe ser el vestido de novia. And we had to answer, that's not written in the Bible anywhere. Y tuvimos que responder, en ningún lugar de la Biblia no está escrito nada acerca de eso. Different countries have different cultures, Diferentes países tienen diferentes culturas, but the Bible says nothing about the color of a bride's dress. pero la Biblia no dice nada del color del vestido de una novia. And there's other things as well. Y hay otras cosas también. And they come in and they work their way into our belief system. Y las traemos y se meten entre nuestras creencias en nuestro sistema. And we have to be careful that we look at the Word of God and the Word of God only. Y debemos ser cuidadosos de que podamos revisar la palabra de Dios y solo basarnos en la palabra de Dios. Now, this was causing some problems in the church in Ephesus. Esto estaba trayendo algunos problemas en la iglesia de Éfeso, Because these women were used to having spiritual authority over men. porque estas mujeres tenían un poder espiritual aún sobre los hombres. And if you read the context of 1 Timothy chapter 3, Y si ustedes leen el contexto de 1 de Timoteo capítulo 3, you will see that Paul talks to men and women. hablan de que Pablo habla tanto a los hombres como a las mujeres. And he talks to them about keeping order in the church. Y les habló de mantener el orden dentro de la iglesia. And he establishes the spiritual authority of men Y él estableció la autoridad espiritual de los hombres, without diminishing the leadership abilities of women. sin menospreciar la habilidad de liderazgo de las mujeres. And Paul gives the reason why. Y Pablo da las razones. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adam was created first. Adán fue creado primero. Eve was created second as his helpmate. Eva fue creada de segunda. And we know that they were created as equals. Y sabemos que fueron creados como iguales. But sin has consequences. Pero el pecado trae consecuencias. And sins are forgiven. God forgives sins. Y los pecados son perdonados. Dios perdona los pecados. But consequences remain Pero las consecuencias se mantienen for this lifetime. durante esta vida. And one of the consequences of Eve's sin Y una de las consecuencias del pecado de Eva is that she lost that equality with Adam. es que ella perdió la igualdad con Adán. That doesn't mean that Adam could abuse her or treat her as a slave. Eso no significa que Adán podía abusar de ella o tratarla como esclava. That meant that God gave Adam the top leadership. Eso significa de que Dios le dio a Adán el liderazgo mayor. And in the church it's the same. Y en la iglesia es lo mismo. The men have the higher authority in the church. Los hombres tienen la autoridad más alta en la iglesia. The priests of Israel and the pastors in our church are men. Los sacerdotes en Israel y los pastores en nuestra iglesia son hombres. And that will not change. Y eso no va a cambiar. That is a position that God has given to men and men only. Eso es una posición que Dios le ha dado a los hombres y solo a los hombres. But we women shouldn't feel bad about that. Pero nosotras mujeres no deberíamos sentirnos mal por eso. Because there is so many other things that we can do. Porque hay tantas otras cosas que nosotras podemos hacer. When we look at the Garden of Eden, Cuando vemos el jardín de Edén, how many trees were there to eat from in the Garden of Eden?
¿Cuántos árboles había en el jardín del Edén para comer? Was there only one? ¿Había solo uno? There were many trees. Muchos árboles había. Eve had many choices. Eva tenía cualquier cantidad para escoger. And God told Adam and Eve, just don't eat from this one tree. Y Dios les dijo, solo de este árbol no pueden comer. And so in life today, God says, women, you can have all these other ministries. Y así que Dios hoy le dice a las mujeres, ustedes pueden tener todos estos ministerios, Just not this one. solo este no. The ministry of being a pastor and of the church El ministerio de ser pastor de una iglesia is reserved for the men. está reservado para los hombres. But women still have work to do. Pero las mujeres tienen trabajo para hacer. There's another word that I want to explain here, Hay otra palabra que me gustaría explicar acá, and this goes along with what we're just saying. y esto va en conjunto con lo que estamos diciendo. And it's used just a few times in the New Testament by Paul. Y solo es usado algunas pocas veces en el Nuevo Testamento por Pablo. And this is the Greek word authenteo. Es la palabra griega que se llama autenteo. And it means to take dominion Y significa tomar dominio or having dominion over someone. o tener dominio sobre alguien. And this is like a sense of control or mastery. Y esto es como en un sentido de control. And this is the word he uses in 1 Timothy chapter 2, verse 13. I think it was. Y esta es la palabra que él usa en el libro de 1 Timoteo capítulo 2, 14. el versículo 14. Where he says to women, you cannot, no, this one. Verse 12. Go back. Timothy 2, verse 12. Esta es la palabra que él usa en 1 Timoteo 2:12, Where he says that women cannot take dominion over men. donde él dice que no permita a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. He uses this specific word Usa esta palabra específica because this means to take basically control of the church. porque significa básicamente tomar control sobre la iglesia. And God has not put the leadership of the church in the hands of women. Y el Señor no ha puesto el liderazgo de la iglesia en las manos de la mujer, For the reasons that we explained. por las razones que explicamos. But that doesn't lessen the work of women. Pero eso no hace menor el trabajo de la mujer. We're going to jump a little bit in history Vamos a saltar un poco en la historia, because we want to go to the beginning of the Adventist church. porque queremos ir al inicio de la iglesia adventista. The Adventist church was formally organized in 1863, La iglesia adventista fue formada organizacionalmente en el año 1863. and what we see at the very beginning of the Adventist church is that women are involved. Y lo que vemos desde un inicio de la iglesia adventista es que las mujeres estuvieron involucradas. The most famous of these, of course, is Sister Ellen White, La más famosa, por supuesto, es la hermana Elena de White. and she is called by God to be a prophet. Y ella fue llamada por Dios para ser profetisa. And she begins to receive visions, Y ella empezó a recibir visiones, as did Deborah and Huldah in the past. así como Débora y Hulda en el pasado. And she's given these visions for the instruction of the church. Y ella recibió estas visiones para la instrucción de la iglesia. But you'll notice that she's never General Conference president. Pero ustedes se fijan que ella nunca fue presidenta de la conferencia general. And she doesn't feel bad about that. Y ella no se sintió mal por eso. God gave her plenty of work to do. Dios le dio muchísimo trabajo para hacer. And she did her work faithfully. Y ella hizo su trabajo fielmente. Between 1852 and 1899, there were 11, Desde 1852 a 1899, 11 de los 19 redactores del periódico The Youth Instructor eran mujeres. So women worked in the publishing department. Las mujeres trabajaron en el departamento de publicaciones.
An editor has the last word on any publication that goes out. Los editores tienen la última palabra en las publicaciones que salen afuera. They need to make sure that it's written correctly, that the grammar is good. Ellos tienen que asegurarse de que la gramática está correcta, de que todo está bien escrito. They are in charge of that work. Ellos están a cargo de ese trabajo. Durante el año 1871 al 1883, 3 de los 11 primeros tesoreros de la Asociación General fueron mujeres. All right, these were General Conference treasurers, and 3 of them were women. 3 de estas tesoreras de la Conferencia General fueron mujeres. How many women here are treasurers today? ¿Cuántas mujeres acá son tesoreras de sus iglesias hoy? Yes. ¿Sí? It's a very important task that's given. It's a lot of trust that we give to treasurers. Es una obra muy importante porque es una obra de confianza. And many women do an excellent job in this department. Y muchas mujeres hacen un trabajo excelente en este departamento. In 1877, En el año 1877, there's a woman named Maud Sisley Boyd. hubo una mujer llamada Maud Sisley Boyd. And she was a young woman, Fue una mujer joven and she was very active in the church. y era muy activa en la iglesia, But one night she had a dream. pero una noche tuvo un sueño. And in that dream, God asked her, Y en ese sueño Dios le preguntó, "You're busy, but have you given everything to me?" eres ocupada, pero me has dado todo. And she had to think, and she thought, I don't know if I've given all to God. Y ella tuvo que pensar y decir, no sé si le he dado todo al Señor. And so she prayed that God would give her the strength to submit everything to His work. Y ella tuvo que orar para que el Señor le diera la voluntad de entregar todo para Él. And in 1877, Y en el año 1877, the Seventh-day Adventist Church's Foreign Mission Board, esta mujer fue profesora de Biblia, editora, compositora, obrera bíblica, matrona de escuela y misionera. Fue la primera mujer misionera enviada por la Junta de Misiones Extranjeras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. so she went out as a missionary to a foreign country. Así que ella fue a un país extranjero como misionera, As a single woman, como una mujer soltera. she went with a married couple, Fue junto con una pareja casada and they began working in France. y empezaron a trabajar en Francia. But after some time, that married couple was called to work in England, Después de un tiempo, esa pareja que había ido con ella fueron llamados a trabajar en Inglaterra. and she was left alone to work in France. Y ella quedó sola trabajando en Francia. So even at the beginning of the Adventist Church, God was calling women to work for Him. Así que inclusive durante la primera parte de la iglesia adventista, las mujeres fueron llamadas a trabajar en la obra del Señor. He called married women, Él llamó a mujeres casadas, He called single women llamó a mujeres solteras to live their lives in service to Him. para vivir su vida al servicio de Él. Now, Maud Sisley Boyd never married, Esta mujer nunca se casó, but she lived her life in service for God. pero vivió su vida al servicio del Señor. And she accomplished many things. Y ella logró muchas cosas. We need women today in the Church of God. Necesitamos mujeres hoy en la iglesia del Señor. Muchos ramos de trabajo misionero son descuidados. En las diferentes iglesias, mucho trabajo que se deja sin hacer o que se hace imperfectamente podría realizarse bien con ayuda de nuestras hermanas. Por medio de los diversos ramos del esfuerzo misionero local, ellas pueden alcanzar una clase de personas a las cuales no llegan nuestros pastores. Men do a lot, Los hombres hacen mucho and God has a calling on men. y Dios tiene un llamado para los hombres. But I want you to ask yourselves, in your church, Pero quiero que se pregunten a ustedes mismos en su iglesia, are there more men or women? ¿hay más hombres o mujeres?
And that's the story almost around the world. Y esa es la historia en casi todo el mundo. And if we leave all the work to the men to do, Y si dejamos a los hombres todo el trabajo para hacer, these hardworking men are going to die an early death. estos hombres trabajadores van a morir jóvenes. Remember the story of James White. Recuerden la historia de Jaime White. He was a good worker. Era un trabajador maravilloso, He was a good leader. era un buen líder, But he worked himself to death. pero trabajó tanto hasta la muerte And he died early. y murió joven. There are women who can help. Hay mujeres que pueden ayudar. And if we don't utilize the talents of the women among us, Y si no utilizamos el talento de las mujeres alrededor nuestro, then the work is not going to advance quickly. entonces el trabajo no va a avanzar rápidamente. It's not going to advance well. No va a avanzar bien. When you have one person doing this job and this job and this job and this job, Cuando tienes a una sola persona haciendo este trabajo y este trabajo, then nothing gets done well. entonces nada termina bien. In the ministry of Jesus, En el ministerio de Jesús, he had women helping him. él tenía mujeres que lo ayudaban. In the ministry of Paul, En el ministerio de Pablo, there were women helping him. también tuvo mujeres ayudándole. There are women who have done their own ministries. Hay mujeres que han hecho sus propios ministerios. And when I say ministry, I don't mean that they were pastors, Y cuando hablo de ministerio, no me refiero a que fueron pastores, but they were workers for God pero fueron trabajadoras para el Señor, in different lines of need. en diferentes líneas de servicio. Women can teach. Las mujeres pueden enseñar, They can teach well. y pueden enseñar bien. They can teach men and women and children. Pueden enseñar a hombres, a mujeres y a niños. They cannot take charge of the church of God. No pueden hacerse cargo de la iglesia del Señor. But in the area that God gives us to work, Pero en el área en que Dios te da para trabajar, let's work with all our might. trabajemos con toda nuestra mente And let's find work to do. y permitamos encontrar trabajo para hacer. Paul also talks to the women in Corinth, Pablo también habla a las mujeres de Corinto and he talks about the older women teaching the younger women. y habla de las mujeres mayores que enseñan a las mujeres más jóvenes. Because what was happening there? Porque ¿qué estaba pasando allí? There's a lot of gossip. Había mucho chisme. The women weren't active enough. Las mujeres no eran suficientemente activas. And if women aren't working, they're talking. Y si las mujeres no están hablando, no están trabajando, están hablando. And we need more work than talk. Y necesitamos más trabajo que hablar. And we need teachers. Y necesitamos profesores. As I travel around the world and I visit school after school after school, Mientras viajo alrededor del mundo y visito escuela tras escuela tras escuela, one of the questions I ask every single school una de las preguntas que hago a cada escuela is how many of your teachers are from our church? es ¿cuántos de vuestros profesores son miembros de nuestra iglesia? In some places there's many, En algunos lugares hay muchos, in some places there's none. en algunos lugares ni uno solo. The teachers are Catholic Los or profesores son católicos, Baptist o bautistas, or Lutheran. o luteranos. What message are they teaching the children? ¿Qué mensaje le están enseñando a los niños? Are they teaching them about the Sabbath? ¿Les están enseñando sobre el sábado? Are they teaching them to keep all the 10 Commandments? ¿Les están enseñando a guardar todos los 10 mandamientos? And so the work of God is handicapped. Y así que el trabajo de Dios queda cortado. And my vision is Mi visión es that we have teachers who will stand up as missionaries in our churches. que vamos a tener profesores que se van a parar como misioneros en nuestra iglesia. For so long we've had a misconception. Durante tanto tiempo hemos tenido un mal concepto We think of Bible workers as missionaries, que pensamos en los trabajadores bíblicos como misioneros and we think of teachers as a profession. y pensamos en los profesores como una profesión. But teaching is missionary work. Pero enseñar es un trabajo misionero. What was the word that they called Jesus?
¿Cuál fue la palabra que... What was the word? What was the title that they called Jesus? ¿Cuál fue el título que le colocaron a Jesús? Maestro. Maestro. What is that? ¿Qué significa eso? It's a teacher. Es profesor. He was a teacher. He explained things to the people. Él era profesor, él explicaba cosas a las personas. He explained it so a child could understand. Explicó de tal manera que hasta un niño podía entender. And we need for our children to understand. Y necesitamos que nuestros niños entiendan. They need to understand math and grammar and history and science. Mientras ellos aprenden matemáticas, ciencia, historia, They need to learn different languages. y necesitan aprender diferentes idiomas. But we need to teach them why they're learning these things. Pero necesitamos que aprendan más cosas. In the school where Sister Caressa and I work, En la escuela donde la hermana Cares y yo trabajamos, we instruct the children that they are learning languages so that they can be missionaries later. instruimos a los niños de que ellos están aprendiendo idiomas para ser misioneros luego. That they are learning how to write well so that they can write articles for the church. Les enseñamos que ellos tienen que aprender a escribir bien, de tal manera que puedan escribir artículos para nuestra iglesia. In the next family readings that are going to come in May, En la lectura de familia que van a llegar ahora en mayo, in the children's edition, en la edición para niños, there is why do we learn history? ¿por qué aprendemos historia? Because that explains the prophecies of the Bible. Porque eso explica las profecías de la Biblia. The prophets could only look into the future, Los profetas solo podían ver hacia el futuro, but in our time in history, pero en nuestro tiempo de la historia we can look at the prophecies and how history has fulfilled them. podemos ver la profecía y cómo la historia se ha cumplido. When children learn history in the schools, Cuando los niños aprenden historia en las escuelas they learn, oh, this country was bad and they conquered this country. y ellos aprenden, mira, este país era malo y conquistó este otro país. But when you look at it in the light of history, of prophecy, Pero cuando lo ves a la luz de la profecía, you'll see how God is writing the history of our world verás cómo Dios escribe la historia de nuestra iglesia to advance the gospel work. para que el evangelio sea proclamado alrededor del mundo. Do you see the change from a secular teacher to one of our teachers? ¿Ven la diferencia entre un profesor secular y un profesor de nuestra iglesia? Our teachers in our church teaching our children Nuestros profesores de nuestra iglesia enseñando a nuestros niños and other children that come in y otros niños que vienen de afuera have an incredible power to instruct them in the way that they will remember. tienen un poder increíble para instruirlos de una manera que ellos van a recordar siempre. I told you about my friend who passed away earlier in March. Les conté anteriormente de mi amiga que murió en marzo. And we taught together for 16 years, 18 years. Enseñamos juntas durante 18 años. And in the school where we were teaching, Y en la escuela donde estábamos enseñando, we taught the children a lot of biblical truth. enseñamos a los niños muchas de las verdades bíblicas. And some of the children were baptized, Algunos de esos niños fueron bautizados and some of them went their separate ways. y otros de ellos se fueron por diferentes lugares. But at her funeral, Pero en su funeral, many of these students came from far away to attend her funeral. muchos de estos alumnos vinieron desde muy lejos para estar en su funeral, Because they remembered what she had taught. porque ellos recordaban lo que ella les había enseñado. And one student stood up and said, I can still recite the 23rd Psalm. Y un estudiante se paró y dijo, todavía puedo recitar el Salmo 24. And she recited it in front of all the people at the funeral. Y ella lo recitó delante de todas las personas en el funeral. And at the graveside, Y en la tumba there was another one of our students. había allí otro de nuestros alumnos. His parents were not from the church. Sus padres no eran de nuestra iglesia. And this young man gave us a lot of problems. Y este muchacho nos dio un montón de problemas. He was one of two students that we had to send away from the school. Él fue uno de los dos alumnos que tuvimos que expulsar de la escuela. And he said, you sent me away. Y él me dijo, ustedes me sacaron de la escuela. And he said, and I said, yes, we did.
Y yo le dije, sí, lo hicimos. And I said, but we never stopped loving you. Pero nunca dejamos de amarte And we never stopped praying for you. y nunca dejamos de orar por ti. And he said, yes, I know that. Y él dijo, sí, yo sé eso. And when my friend was being buried, Y cuando mi amiga estaba siendo sepultada, they were putting the dirt over her coffin. estaba colocando la tierra sobre su ataúd. My student's little daughter said, Daddy, why are they putting dirt on her? La pequeña niña de ese alumno le preguntó a su papá, papá, ¿por qué le están echando tierra? And he said, well, they're burying her because she's dead. Y le dijo, bueno, la están enterrando porque está muerta. And she said, but is she going to stay there forever? Y ella le preguntó, ¿va a estar ahí para siempre? And he said, no, only until Jesus comes. Y él dijo, no, solo hasta que Jesús regrese. I haven't seen this young man in 20 years, No había visto a este hombre en 20 años, but he remembered. pero él se acordaba. And next month, Y el próximo mes we will have a conference in the United States, vamos a tener un congreso en Estados Unidos and he's already planning to come. y él está planificando ir. The work we do the teachers do in the lives of children, El trabajo que hacen los profesores en la vida de los niños it's a little difficult to see right away. es a veces muy difícil de ver en el momento. Because when you talk to them, they're looking here and there and everywhere. Porque cuando estás hablando con ellos, estás mirando aquí, allá y a todas partes. And sometimes you teach like this. Y muchas veces enseñas como esto. Jesus loves you, sit still please. Jesús te ama, siéntate quieto, por favor. He forgives your sins, stop talking over there. Él perdona tus pecados, haz silencio ya. And it doesn't sound like a nice sermon like the pastor would give. Y no suena como un sermón bonito que daría un pastor. But the children are listening. Pero los niños están escuchando. One more story. Una historia más. And this is in another school where I taught, in the church. Esta es otra escuela donde yo enseñé de la iglesia. And I was standing, the children were playing in the yard. Los niños estaban jugando en el patio And a little boy, 6 years old, y un niño de 6 años he was playing with some things. estaba jugando con algunas cosas And then he comes over to me y vino a mí and he says, Teacher, y me dijo, profe, what are the signs of Jesus coming? ¿cuándo van a venir las señales de Cristo? De Cristo viene. 6 years old, 6 años, not from our church. no de mi iglesia. But he had been thinking about the things we were teaching in the school. Pero él había estado pensando en las cosas que estábamos enseñando en la escuela. And I sat down with him and I began to talk about the signs that would happen before Jesus comes. Y me senté con él y empecé a relatarle las señales que van a haber antes de la venida de Jesús. And pretty soon another child came and sat down. Y muy pronto otro de los niños vino y se sentó. And another child came and sat Y down. después otro vino y se sentó al lado. Children have questions. Los niños tienen preguntas. What we need to make sure of is that there are people who are qualified to answer those questions with them in their schools. Lo que necesitamos es estar seguros de que hay personas contestando sus preguntas correctamente en nuestras escuelas. Because if those teachers aren't there, Porque si esos profesores están allí, do you think he's going to remember that question to ask when he gets to church? ¿ustedes creen que ese niño va a recordar esa pregunta que se le ocurrió en ese momento cuando llegue a la iglesia? Or when he gets home in the evening? ¿O cuando llegue a casa en la tarde? Maybe, Tal vez, but maybe not. pero tal vez no. We need to be there for our children. Necesitamos estar allí para nuestros niños. And God has given men and women the talent of teaching, Y Dios ha dado tanto hombres como a mujeres el talento de enseñar, of leading children to the feet of Jesus. de liderar, de llevar a los niños a los pies de Jesús. And what you tell to a child is going to save his life. Y lo que tú le digas a un niño va a salvar su vida. That's what my student told me. Eso fue lo que mi alumno me dijo. He's the one that was my bad boy. Este niño que fue un niño malo en la escuela, He told me before I left, me dijo antes de yo retirarme, he said, you and Miss Sandy, the other me teacher, dijo, tú y la maestra Sandy, la otra profesora, he said, you saved my life. salvaron mi vida. And my prayer is that his life will be saved for eternity as well. Y mi oración es que su vida sea salvada para la eternidad también. The work isn't finished with him.
El trabajo todavía no ha terminado con él. And that's the beauty of humanity. Y esa es la belleza de la humanidad. One sows seeds, Una semilla se siembra. and another reaps the harvest. Una persona siembra la semilla y otra persona cosecha. But God, through the Holy Spirit, is watering that seed in the hearts of all the children that we teach. Pero Dios a través del Espíritu Santo está regando cada semilla que se siembra en los corazones de los niños. There is a work for teachers to do. Hay un trabajo para los profesores hacer. And this work is valuable in the eyes of God. Y este trabajo es valioso a la vista de Dios. It's valuable in the eyes of the church. Es valioso a la vista de la iglesia. We need teachers. Necesitamos maestros. We need converted teachers Necesitamos maestros convertidos who are willing to sacrifice que estén disponibles a sacrificar maybe a good salary, seguramente un buen salario, maybe some extra privileges. tal vez algún privilegio especial. But let me tell you something. Pero déjenme decirles algo. When we are in heaven Cuando estemos en el cielo and we're standing on the sea of glass, y estemos parados allí en el mar de cristal, and you as teachers look around and you see your students there, y cuando ustedes como profesoras vean alrededor y vean a sus alumnos allí, there is no salary that is going to compare with that. ningún salario será comparado con eso. That's the best reward we can ever have. Esa es la mejor recompensa que podemos tener alguna vez. Amen. Amén.